¿Sabes por qué en todas o en gran parte de la mayoría de películas posapocalípticas hay zombies? ¿Por qué en Walking Dead los muertos despertaban, aunque no fueran mordidos? Eh, Shane, Shane no fue mordido y despertó como un caminante. En la Biblia dice, porque ellos lo saben, los que hicieron esa película lo saben. Siempre me pregunté yo por qué había despertado, si se suponía que no había sido mordido. Y mucha gente que no era mordida despertaba en esa serie de Walking Dead. Y se nos hace extraño porque se supone que entonces era algo que se había transmitido por el aire, ¿verdad? Pero en la serie nunca lo dijeron a ciencia cierta de qué se trataba. Soñé que andábamos en una escuela. Era festejo de algo, no recuerdo si fin de cursos, era un ciclo de cerrar cursos o día de la madre, del padre o algo por el estilo. Un día patrio. Era un día patrio porque estoy recordando que decían la bandera, la bandera. Bueno, en fin. El caso es que ah, los zombies se van a dar. Es algo que va a ocurrir. Pero no es algo creado por el hombre. Es algo creado por Dios. En la Biblia viene el tiempo, búscalo, Armagedón. Búscalo allí en donde habla sobre el Armagedón. Debe ser en Apocalipsis. Lo soñé. Estábamos, te digo, estábamos en la escuela. Estábamos en la escuela porque era día festivo y algo pasaba. Algo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, de pronto nos dimos cuenta que muchos murieron. Para cuando nosotros despertamos, o sea, caímos al suelo. Para cuando nosotros como desmayados, ¿no? Muchos. Algo sucedió. Que muchos caímos desmayados con la onda de expansión de no sé qué, no recuerdo bien esas palabras. Pero entonces caímos como desmayados y despertamos. Pero los que despertamos primero no entendíamos qué había pasado. Entonces estábamos intentando ayudar unos a otros, o sea, los que estábamos despiertos ayudando a los que estaban dormidos. No sé si esto sea algo, ¿cómo se dice? Que tengas que, bueno, en este momento me llega, no sé si eso se tiene que, ¿cómo se dice? Eh, Buscar significado, ¿no? O sea, cuando sueñas una mariposa significa otra cosa, ¿sí me explico? No, no es así. Pero justamente en esta parte de que digo que los despiertos estábamos ayudando a los que no estaban despiertos, porque estaban tirados en el piso, pero estaban como catatónicos, ¿me explico? Por eso es que en esta parte, ahorita que lo recuerdo y lo cuento, me estoy, ¿cómo se dice? Yo misma confundiendo, pero se supone que es un sueño, ¿cómo se dice? De esos que me llevan a ver.
cuando me muestran lo que va a pasar. Por ejemplo, el volcán que explotó y le cayó la lava a los que andaban en el mar, en la lancha del mar. O sea, son sueños que realmente pasa todo lo que sueño, ¿me explico? Pero es algo que va a venir porque la voz que me habla en mis sueños y me guía estaba allí conmigo. Entonces me dijo que observara y que mirara todo, que no tuviera miedo para que no me fuera a hacer daño, así me dijo. Y, y entonces miré que era de día porque era un evento escolar, pero así de pronto de la nada ya era de noche, muy muy de noche. No había nuevamente como en el sueño anterior, volví a mirar que no había luz de luna, no había la luz, la luna no reflejaba su luz, las estrellas no reflejaban su luz. No sé si era porque estuviese nublado, no lo sé, pero sí estaba oscuro, oscuro, oscuro. Y pues nos encontrábamos de repente, miré en la escuela cómo todos caían, me dijeron, tienes que ver esto. Y me tomaron del hombro. Entonces ya me levantaron a mí, porque pues como te dije, yo me desmayé junto con los demás. Me dijeron que no, que yo venía a observar. No vienes a vivir, vienes a observar. Observa, tranquila, no tengas miedo. Entonces eh, empecé a ver cómo la gente que intentaba ayudar a otros, los otros despertaban y empezaban a querer comérselos. Y yo pensé, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Son los zombies? Fue... No comprendía yo qué era. Entonces me preguntaba, o sea, en mi mente, ¿no? Me preguntaba, porque bueno, en mis sueños no necesito hablar. Yo todo lo que pienso me lo responden. Entonces pues yo estaba pensando, preguntando en pensamientos qué es lo que está sucediendo. Me dijeron, fue cuando me dijeron, tranquila, no te asustes, vienes a observar, observa lo que ha de acontecer. Esa fue su respuesta. Entonces fue cuando empecé a ver esto, de que los que estaban catatónicos de pronto se empezaban a mover y empezaban a atacar a los que estaban despiertos, pero no podían hablar, hacían sonidos guturales. Y de repente gruñían. Cuando gruñían, me di cuenta que tenías que correr, porque en el momento en que gruñían, se te echaban encima como locos y te comían. Entonces, mientras hicieran sonidos guturales, tú podías moverte despacio, muy despacio entre ellos, sin hacer ruido, sin intentar ponerles luz en los ojos. Tenías que intentar ver tú, no tocarlos. Podías pasar por entre ellos, pero sin tocarlos. Porque a pesar de que estaban en una... como muertos, como catatónicos, no lo sé. Tenían los ojos abiertos, ellos no veían bien, pero sí podían escuchar. Escuchaban, se dirigían al ruido. A pesar de que tenían sus ojos abiertos y se les veía bien, no se les veían dañados, no veían, estaban como que ciegos. Entonces ellos se llaman como los murciélagos. Tenías que estar al pendiente de que si estaban callados, pasar entre ellos, pero si empezaban a hacer sonidos guturales sin gruñir, tenías que quedarte totalmente quieto, sin moverte. Hasta tenías que intentar no respirar, porque ese movimiento hacía que ellos te localizaran. Entonces así nos podíamos mover entre ellos, fue lo que me di cuenta, ¿no? Y
Andábamos moviéndonos entre ellos, pero de repente volví a soñar todo nuevamente. Nuevamente yo intentaba encontrar la razón de lo que había pasado, si realmente había sido una explosión, si nos habían atacado con alguna arma nueva, o sea, yo intentaba comprender, pero me dijeron que lo que tenía que ver era lo que ha de venir, lo que ha de suceder, acontecer. No, no era algo hecho por el hombre, sino que estaba escrito. Así fue como me dijeron. Entonces empecé a ver que las personas que se habían desmayado, pues éramos muchas. Pero como dije, no todas nos levantamos o nos despertamos de esa manera. Fuimos como una tercera parte. Una tercera parte. Haz de cuenta, de 10 personas, 2 o 3 fuimos las que despertamos. No todas. Entonces había personas que se quedaban a intentar ayudar a sus familiares que estaban allí tirados. Y era cuando estos gruñían y los mordían. Pero nosotros corrimos con suerte porque no teníamos muchos familiares. Entonces de nosotros todos despertamos, los que estábamos allí despertamos. Entonces cuando despertamos me quedé parada esperando a que despertaran las niñas. Y cuando despertaron les tapé la boca y les dije con señas que se callaran y que me siguieran. Estaba Era con nosotros también. Eh, no estaba Marina. No estabas tú. Creo que tampoco estabas ahí con nosotros. Creo que ustedes estaban trabajando y habíamos ido Lupe y yo la cosa esta. Estaba Cielo. No, sí estabas ahí, porque Saída al final de cuentas cargó a Era y salimos corriendo, pero sin hacer ruido, le dije. Era ya estaba más grande, pero como Saída estaba fortachón así, pudo cargar a Era porque yo no podía, pero él estaba más grande. Estaba más grande, pero pues obviamente era chiquita, ¿no? Entonces, pues es la más chiquita de todos, obviamente estaba chiquita. Entonces intentamos correr sin hacer ruido, les dije que no hicieran ruido. Y de pronto yo intentaba ver qué lugar era, decía yo, pero qué lugar es, qué lugar es, necesito saber qué lugar es. Me decían que por qué, pero yo decía, ¿qué lugar es? O sea, yo no lo pensaba, lo hablaba esta vez. Hablaba con mi voz, ¿no? O sea, ¿qué lugar es? ¿Qué lugar es? Y me decían, ¿para qué quieres saber qué lugar es? Pero no me hablaba, no era la misma voz que me habla cuando hablamos telepáticamente, sino que su voz sonaba diferente. Decía yo, pues quiero saber qué lugar es. ¿Para qué quieres saber? Me decía. Le digo, ¿cómo que para qué? Si esto va a suceder, la gente tiene que estar informada. Y me dijeron, es imposible que hagas entender a la gente. Es imposible que hagas entender a la gente lo que está de acontecer. Porque por más que se les intente hacer entender, no entienden. Me dijeron, esto no te ha sido dado nada más a ti. Ha sido dado a varias personas a través de los tiempos. Se les ha estado informando con mucho tiempo de anticipación para ver si teníamos respuesta, pero no han encontrado que tengamos respuesta a esto. Eh, si alguno de nosotros se desmaya, ¿qué hacemos?
corremos a ayudarlo. ¿Por qué? No debemos hacer eso, se supone. Y menos si es, o sea, si es en masa. Si es en masa no se debe hacer eso. Pero, ¿por qué se nos ha estado mostrando todo esto? Hay muchas personas alrededor del mundo que han tenido estas visiones, estas cosas. Hay quienes han decidido convertirla en libro y es así como es que la industria lo saca en películas, pero no lo sacan fiel a lo que ha de acontecer. Fue lo que me dijeron. Entonces nosotros seguíamos intentando ir y me dijeron que no teníamos, ahí fue donde me volvieron, me explicaron lo de estos sonidos guturales y el por qué los hacían era para vernos a nosotros. Entonces teníamos que movernos despacito, sin hacer mucho ruido. Y volví a soñar todo de nuevo, nuevamente, hasta llegar a ese momento de nuevo, ¿no? Y claro que con cada sueño veía más detalles, más detalles. Al parecer estábamos en un lugar donde se hablaba diferente. No se hablaba castellano. Parecía ser, no lo sé, a un sonido, una voz diferente, como si fuese Francia, tal vez. La vi, España, no, Italia. No sé, era algo así. O era un lugar donde había gente que hablaba en otros idiomas. No comprendí muy bien eso. Pero pues sí intentábamos huir. Entonces llegamos a un edificio y nos subimos a lo más alto de los edificios. Yo miré cómo había gente arriba de las montañas, pero hasta ahí llegaban estos seres que humanos, pero no humanos, porque pues ya no tenían la capacidad que tenemos los humanos normalmente, ¿no? De pensar. Ya no tenían raciocinio. O tal vez sí, pero no al 100% como lo tenemos nosotros, ¿no? Normalmente, quiero decir. O sea, sabían lo que hacían. No querían, yo sentía que no querían hacerlo, pero tenían que hacerlo. No podían detenerse. Había algunos que decidían intentar matarse. Preferían matarse que atacar a otros. Pero hicieran lo que hicieran, ellos no morían. Entonces volví a soñar todo de nuevo hasta llegar a ese momento. Y vi personas arriba como de unas construcciones, como si fuesen edificios, pero eran unas construcciones diferentes que yo no he visto, o al menos no las he visto aquí en México. Y mira que he viajado por varias partes de México, tú lo sabes bien, pero no he visto esas construcciones aquí. Quizás, no sé, era esa otra ciudad la que me mostraron, no lo sé. Pero eran unas construcciones que, como dije, no he visto. En fin, el total, la gente subía, estaba hasta arriba, pensando que así se iban a liberar de esas costas, de estas cosas que eran humanos pero sin conciencia, o tal vez sí, qué sé yo. Era extraño. El caso es que estas cosas eran, anda, ahora que estoy despierta y lo pienso, eran como un poco parecidas a Guerra Mundial Z. ¿A qué me refiero? A que subían por las paredes como arañas. Y ya lo había soñado mucho tiempo atrás. ¿Recuerdas que cuando estábamos viendo esa película dije, mira, se suben como en mi sueño? Porque ya lo había soñado anteriormente. Se suben por las paredes como si fuesen arañas. Escalan las paredes y llegan hasta arriba. Y así estaban hasta arriba intentando romper para entrar a los lugares donde la gente estaba escondida. Entonces, pues tenías que tener, para ir limpiando tu lugar justamente igual. Adentro de casa tenías que tener bien protegida, pero volvía,
a soñar todo de nuevo. Entonces estábamos en un lugar donde hacía mucho frío, muchísimo frío, muchísimo frío. Y esas cosas también estaban ahí. Y yo decía que por qué si estaba haciendo frío. Y esas cosas, o sea, digo cosas porque no sé cómo llamarlos. Eran cuerpos humanos, pero no tan humanos ya, porque ya se veían diferentes, un poco diferentes. Como que tal vez ya había pasado tiempo, yo creo, porque sí se veían diferentes. Entonces no tenían ropa y yo preguntaba, pero ¿por qué rayos se están moviendo? Porque es así como tiene que acontecer. Calla y observa. Y yo miré cómo estas cosas subían los edificios, subían las montañas congeladas. No les hacía nada. Ellos no sentían fuego, o sea, lo caliente, no sentían frío, no sentían el hielo, no. Solamente tenían un hambre voraz, muchísima hambre. El hambre jamás se les iba, jamás se les quitaba, jamás. Era como personas encerradas en su propio infierno. No lo sé, fue muy raro, muy extraño, muy extraño esa parte porque yo no comprendía qué era. Y estas cosas pues atacaban, pero como dije, no tenían conciencia, pero tal vez sí, porque había algunos, no todos, ojo, no eran todos, no eran todos. Algunos realmente perdían toda conciencia, todo rastro, todo vestigio humano, pero algunas otras conservaban un poco de conciencia, creo yo, porque eran capaces de agredirse a sí mismos, intentaban matarse porque ellos preferían no atacar a los demás, ellos no querían atacar a nadie, pero eso que en lo que ellos se habían convertido los hacía atacar a alguien más. Entonces ellos en su desesperación se mordían sus manos y se dejaban las manos con huesos, pero podían seguirse moviendo, pero no hablaban, no podían hablar. No podían hablar, pero yo los veía a los ojos y al verlos a los ojos yo sentía que dentro de ellos todavía había una chispa de su alma que los hacía no dañar a nadie más. Entonces intentaban ellos mismos dañarse a sí mismos para no dañar a nadie más. Algunos se encerraban y se ponían candados en las rejas porque no querían salir. Decían, si perdemos conciencia no queremos salir. Pero no entiendo cómo es que yo les entendía en sus... No sé, fue extraño porque les entendía. Bueno, yo en mis sueños les entendía y no me preguntaba el por qué, pero ahorita que lo estoy recordando, oh, porque lo estoy recordando, ellos no hablaban, ellos hacían sonidos guturales, pero yo les entendía, no sé. En fin, me dijeron, no estás para comprender, estás para observar. Entonces, volví a soñar todo de nuevo y me soñé en otro lugar. Era otro idioma, ya no se parecía al mismo idioma. Era otro idioma y la gente estaba igual, justamente igual. Los idiomas cambiaban, pero la gente era lo mismo. Pasaba lo mismo desde el principio. Pero, o sea, volví a soñar todo justamente igual, pero me refiero a que la gente despertaba y hablaba diferente. No hablaba en el mismo idioma y yo decía, ¿por qué no les entiendo? Porque aunque hablen otro idioma, yo les entiendo, en mis sueños yo les entiendo, porque este ser que me lleva a ver, yo le llamo Ángel, él me lleva a ver, me toca el hombro y empiezo a entenderles, yo les entiendo en el idioma en que hablen, pero esta vez hablaban otro idioma y yo preguntaba por qué y me decía que era porque yo iba a observar, no a comprender, no a interactuar con ellos,
Solo debía observar. Y volvió a pasar justamente lo mismo, pero en otro lugar, como que era otro país, porque como dije, hablaban diferente. Y así me enseñaron varios lugares. Vi edificios muy grandes, como dije, vi construcciones muy grandes que nunca había visto. Vi edificios de vidrio, de espejos. O sea, sus paredes no eran, no eran como estamos acostumbrados a ver aquí en Tepic, en México, paredes de bloque de recubiertas de cemento, no, eran puras paredes de vidrio, en otras eran puras paredes de espejo, en otras eran casas hechas de madera y así sucesivamente. Creo que vi algo, una construcción como alta, como si fuese, fue extraño, fue como si fuese una pirámide, pero las pirámides tienen pico, esta no tenía pico, era como una pirámide sin pico. Pero desde arriba no se veía como se ven las pirámides de abajo, desde arriba se veía cuadrada, un cuadro nada más desde arriba. Me pusieron arriba en la pura punta y se veía desde abajo, yo intentaba ver hacia abajo y se veía cuadrado. Pero pues obviamente tú la ves desde abajo y sí se ve como pirámide, pero desde arriba no. Fue extraño. No sé explicar muy bien eso, pero también allí se subían esas cosas. Entonces no había lugar donde pudiéramos resguardarnos. Volví a soñar todo de nuevo. Yo preguntaba por qué pasaba eso, por qué la gente despertaba así. Era gente que había muerto y había despertado así. ¿Por qué la gente intentaba no atacar a su familia? La misma gente se atacaba a sí misma, los que tenían un vestigio de conciencia. Intentaban matarse desesperados, no podían. Hicieran lo que hicieran, no podían. Entonces volví a soñar todo otra vez, todo de nuevo. Pero esta vez vi el detalle cuando todo iba empezando, cuando recién despertaron, cuando aún la humanidad podía acceder a medios de transporte, por ejemplo, carros, autobuses, motos, cuando todavía había gente sana, con muy buena conciencia como para usar estos medios de transporte, cuando todavía los medios de transporte tenían gasolina, quiero decir al principio. Me explico al principio de todo, porque hubo un momento en que no había absolutamente nada. No se podía obtener gasolina, no se podía obtener electricidad, no se podía obtener absolutamente nada. Pero me regresaron al principio, cuando volví a soñar todo, me detuve en el principio, cuando todavía había camiones. Y fue cuando vi que hubo personas que se tiraron a las ruedas de los camiones, intentando no hacer daño a los demás. Aún así, quedaban como desmayados. Yo pensaba, bueno, al menos lo hicieron, pobrecitos. Me dijeron, no, espera. Entonces, unos minutos después empezaba a moverse, todo tieso por los golpes que recibió en los huesos, pero seguía moviéndose, seguía teniendo conciencia. No podían morir. Y entonces nos escondimos en una casa sin hacer ruido. La casa tenía alimentos, sin hacer ruido. Y fue como pude ver, si estás dentro de una casa, si tu casa tiene herrería, hierro,
estas cosas no se pueden meter. No pueden romper el hierro. No pueden meterse. Entonces rezábamos. Veía personas rezando. Se hincaban rezando en medio de la oscuridad. Se hincaron, empezaron a rezar. No fuerte, despacio, como murmullos, pero rezaban, tenían una veladora prendida, rezaban. Mientras unos estaban hincados rezando, había una persona haciendo símbolos en las paredes. Hacían símbolos en las paredes, rezando, y arrojaban algo. Yo quiero creer que era agua bendita o aceite consagrado, o cera bendita tal vez. Estas cosas no podían romper esas paredes, así fueran de madera, así fueran de murobloc fáciles de romper, no podían romperlas. Y no pueden pasar el hierro. Entonces hubo mucha gente que estaba encerrada y estaba a salvo por el hierro. Pero alguien llegó y tocó la puerta. Era un familiar que habían perdido. Se alegraron de verlo. Abrieron la puerta. Una vez adentro, no era su familiar. Empezaban a morir todos y se empezaban a despertar igual. ¿Por qué? Porque ellos dejaron entrar al mal. Se veía como su familiar, hablaba como su familiar, imploraba como su familiar. Lo dejaron entrar y él cambió. Él cambió una vez dentro. Entonces yo me desesperaba. Volví a soñar todo de nuevo y yo decía, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo. Me dijeron, esta vez no estás aquí para cambiar nada. Tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo. No puedes. No estás para cambiar nada, solo puedes observar. Vienes a ver, a observar lo que ha de acontecer. Y yo no comprendía por qué pasaban estas cosas. Yo quería llorar, pero me tocó el hombro y me dijo que me iba a quitar mis sentimientos. Yo te quitaré tus sentimientos porque lo que estás viendo te hará mucho daño. No debe hacerte daño, solo debes observar. Tienes que observar y tienes que informar lo que ha de acontecer a la humanidad. Y yo dije, pero es que esto da terror. Entonces me tocó de nuevo. Y sentí como que algo salía de mí, como, no sé, fue extraño. Entonces él al quitar la mano de mí, vi como un humito blanco, como un halo, como, como una neblina, como, no sabría explicar, que quitaba de mi interior. Y dejé de sentir temor, y dejé de sentir dolor, y dejé de sentir angustia. Ya no tenía sentimientos por estas personas. Yo sabía que estaba mal. Yo sabía que lo que le estaba pasando era terrorífico. Yo sabía que eso debía de dolerme. Yo sabía que tenía que hincarme y llorar y pedir y clamar a Dios por el perdón de nuestros pecados. Pero me dijeron, no estás aquí para eso. Estás aquí para observar, porque es lo que ha de acontecer. Y volví a soñar todo de nuevo. Y esta vez soñé a mi madre. Mi mamá estaba allí. De repente, más adelante, yo la perdía porque
Ella corría, ella huía, se escondía, tenía mucho miedo. Y yo le decía que me seguía y ella me decía, tú no estás aquí, debes de ser una ilusión. Le decía, mami, por favor entiéndeme, mamá. Me decía, no, no, es que yo estoy muerta, tú no tienes que estar aquí, tú no tienes que estar aquí. Y se iba corriendo, gritando. Llevaba, llevaba un bebé en brazos. Cuando ella estaba joven, después de nacer yo, ella se practicó un aborto. Y ella llevaba un bebé en brazos, deforme, hecho pedazos. Ella, de repente se le cayó el bracito del bebé y ella se agachó a juntarlo. Y ella salió corriendo con este bulto, este bebé en sus brazos destrozado. Entonces, lo que ella cargaba era el bebé que ella abortó. Ella no lo quiso tener porque pues decía que ella tenía muchos hijos pequeños y no podía con tantos bebés. Y por eso es que lo abortó. Entonces, no sé, yo pienso que, no sé, quizás sea eso, pienso yo. Pero bueno, más adelante seguimos, eran caminos muy bonitos, como de un cerro. Eran como de un cerro, pero un cerro muy bien organizado, urbanizado. Sus calles eran, no eran como los cerros de Hermosillo, no, todas empedradas o llenas de tierra, no. Eran cerros bonitos, calles bien hechas. No había ni baches en la calle. Así que quiero creer ahorita en este momento que estoy despierta que, no sé, algún país primermundista, no lo sé, porque pues también la gente corría y hablaba en otros idiomas. Y de repente entré a un edificio. Y al entrar al edificio entré a una casa y ahí volví a soñar todo de nuevo de las personas que empezaban a rezar y ponían símbolos en las paredes, etcétera. Después vi cómo estos seres entraban a todas las casas. Era como dije, un edificio, eh, como departamentos, algo así, como si fuese un hotel, pero no era hotel, sino que la gente ya vivía allí. ¿Cómo lo sé? No lo sé, a mí me dejaron ver eso, yo solo digo lo que vi. Entonces, estas cosas se metían y agarraban a todas las personas que estaban alrededor. Y se empezaron a meter. Y yo me preguntaba por qué se metieron, por qué. Y me hicieron ver el techo. Me hicieron ver el techo. El gran error fue también de estas personas. Eran unos vecinos. Eran vecinos de los primeros. Que también habían cubierto sus paredes. Pero estos vecinos no habían cubierto su techo. Tenían que cubrir su techo. Tenían que cubrir su piso también, poner estos símbolos en techo y en el piso, porque ellos podían entrar por allí también. No me preguntes cómo, no lo comprendo. Es algo que yo no comprendo. Yo solo, como dije, solo digo lo que vi. Entonces, ellos te veían a través por su como radar. Si tú estabas escondido, te podían ver. Podías detener la respiración, pero para que no te vieran necesitabas pensar en Dios, en que Dios te protegía. Yo decía, pero ¿por qué? Porque había unos que también estaban rezando y aún así los veían. Al parecer los rezos los hacían mucho más visibles. Pero entonces yo decía, ¿cómo es posible que se hayan hecho
como quien dice, invisibles a estos seres, ¿no? Cómo se hacían invisibles. Vi a una niña, a una jovencita, escondida en una alacena, en una cocina integral. Se escondió y estaba hecha bolita la niña. Y me acerqué para intentar escuchar qué murmuraba, para saber por qué ella no la habían visto. Ella decía una y otra y otra y otra vez: la sangre de Cristo se convierte en un manto. La sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo me protege. Si es la voluntad de mi Padre Jehová, Yahvé, Dios de los ejércitos, permita a que la sangre de Cristo me cubra. Una y otra y otra y otra vez. Me decían, tiene que decirse justamente así, murmurando. Que tú misma escuches tu voz, pero no tan fuerte, sino en murmullo. De otra manera, ellos te escuchan y te agarran. Por eso esa niña se había salvado. Y estaba lleno, 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 llenísimo el lugar. Pero no podían encontrar a la niña. Ellos sabían que había alguien allí. Y abrían y abrían y abrían, pero no la veían. Yo decía, yo sí la veía, pero me decían, ahora verás como ellos. Entonces empecé a ver, todo se veía borroso. La vista no es normal, sino que ves todo borroso, todo súper borroso. Entonces, al hacer, al hacer así, ellos podían localizar. Entonces hacían así y localizaban y abrían las puertas, pero una vez que abrían las puertas hacían, pero no podían ver a la niña. Se veía todo vacío, el lugar se veía vacío. Entonces ya me soltó del brazo y me dijo, ¿has visto cómo ellos ven? Así fue como me dijeron. Y salí de allí. Yo quería salvar a la niña, quería sacarla de ahí, pero me dijeron que no, que ya estaba salvada allí, que ya no le iba a pasar nada. Salí de allí. Entonces entre la gente vi correr a alguien que se me hizo conocido, me acerqué y pues al final de cuentas cuando pude alcanzarla era la mamá de mi mamá. Ahí estaba. Y llegaba y le decía, mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Y me hacía señas, me decía que tenía que callarme, que no tenía que hablar. Pero le decía, pero mamá, y me decía "Shh", con la boca, con el dedo se tocaba la boca. Me decía que me callara. Y luego me hizo con el dedo la señal de ven. Me acerqué a ella y se tocó el oído. Quería que escuchara lo que ella decía. Y ella estaba diciendo un rezo para que no la vieran. Entonces estos seres se acercaban y no la veían a ella. Me dijo que tenía que repetir lo que ella decía para que no me vieran. Intenté salir de allí y me encontré con mi mamá otra vez. Ella andaba corriendo. Y seguimos corriendo. Había gente en un carro, entré al carro. Entré en un carro porque se me hizo conocido. Al entrar en ese carro, ahí estaba pues ese señor que fue mi ex esposo que ya se murió, estaba dentro del carro. Él estaba siendo atacado por estas cosas. Entonces cuando me vio abrió la puerta y me dijo, entra, entra. Yo lo miré allí y no quise entrar, pero me dijeron que teníamos que olvidar en ese tiempo, teníamos que olvidar odios, teníamos que olvidar rencores, teníamos que olvidar corajes, traiciones, daños que nos habían hecho, teníamos que olvidarlo todo. Teníamos que olvidarlo todo y aprender a perdonar, porque solo las personas que realmente de corazón
olvidan todo dolor que alguien más le hizo pasar, olvida toda traición que alguien le hizo pasar, eh, todo el daño que alguien más le hizo pasar, solo esa persona va a poder ser salvada. Pero si tú mantienes en tu corazón odio, rencor, angustia, dolor que te hicieron pasar otras personas, si tú no puedes perdonar eso, entonces no vas a poder ser salvado en ese momento. Tienes que perdonar de corazón. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, porque todos cometemos errores y si nosotros no perdonamos, en realidad no vamos a ser perdonados. No vamos a ser perdonados. Fue lo que miré. Tenemos que aprender a perdonar todo de corazón. De corazón. Entregar todo nuestro dolor a Dios. Que a eso vino Cristo. Tenemos que entregar todo a Él y que Él se haga cargo de lo que tenga que hacer. Nosotros no, definitivamente no podemos hacer eso. Debemos perdonar de corazón. Entonces volví a soñarlo todo nuevamente hasta llegar en ese preciso momento. Entré, abrí la puerta del carro, entré al carro y yo estaba tranquila, lo veía y él estaba con mucho miedo. Y le preguntaba yo que qué hacía ahí, que por qué estaba allí. Y me decía que me callara, que no hiciera ruido porque ellos nos iban a detectar. Entonces yo le decía que dejara de tener miedo, que no se preocupara. Lo abrazaba y le daba un beso en la mejilla y le decía que no debía temer, que Cristo perdonaría sus pecados, que solo él tenía que arrepentirse de corazón y que yo le deseaba todo lo mejor, estuviera donde estuviera, porque pues a pesar de haber sido como fue con nosotros, a pesar de haber lastimado tanto a mis hijos, de haberlos humillado tanto, al final de cuentas él lo hacía porque esa era su manera de demostrar su cariño, esa era su manera de corregirlos para que ustedes fueran, para que mis hijos fueran personas de bien. Esa era su manera. ¿Por qué? Porque de esa manera él fue educado. Él no pudo perdonar a su madre, por eso estaba allí. Porque guardaba demasiado odio y rencor en su corazón. Entonces él vivía eso una y otra vez. Entonces yo salía de allí porque pues tenía que ir a ver otro lugar. Y vi muchos lugares que caían de la misma manera. No había, primero fue una ciudad, así como sucede en las películas, ¿no? Que primero es en un lugar y después se va esparciendo por todos lados, como si fuese un ciclón que no tiene fin, que primero llega a una ciudad y se transporta a otra poco a poco, justamente así fue como sucedió todo esto. Pero la gente, como dijo, la gente moría y despertaba nuevamente, gente que no había sido mordida. Yo intentaba comprender, es que yo todo el tiempo intenté comprender si era por zombies, si era personas que habían sido o mordidas o arañadas o habían intercambiado fluidos corporales, es decir, sangre, saliva de alguna manera, X cosa, pero no fue así. Entonces intenté comprender si era por el aire, porque en otra ocasión que de las veces que soñé intentaba no respirar. Me decían, tranquila, tú no vas a ser afectada en este momento, tú solo estás aquí para ver, para observar lo que ha de suceder. Y yo intentaba comprender, pero al final de cuentas, cuando ya me tocaron el hombro, me dijeron, no olvides nada de lo que has visto aquí, es lo que ha de acontecer. Yo decía, pero ¿por qué está sucediendo esto? Está pasando lo de las películas. Me dijo, no es la película, no es nada película.
Esto está escrito. Eso es lo que te traje a comprender. Escrito está. No lo olvides. Hazlo saber. ¿Pero qué tengo que hacer saber? En eso levantó su mano y me sopló en la cara y dijo: despierta. Justo cuando abrí los ojos, escuché su voz aún diciendo: es el tiempo, o fue el tiempo del no tiempo. Yo, ¿cómo que el tiempo del no tiempo? El tiempo del no tiempo, el tiempo de los muertos. Nadie, o sea, nadie va a poder morir. Por más que tú intentes morir, por más que tú intentes matarte, no vas a poder morir. No estaba en el aire. No. Tampoco fue una enfermedad. No es una enfermedad que tú puedas traspasar a otra persona. No. Porque la gente que moría sin un solo rasguño, sin haber sido afectada, sin haber sido tocada por uno de estos no vivos, aún así despertaba con un hambre voraz, queriendo devorar todo ser vivo frente a él. ¿Por qué? Porque era el tiempo del no tiempo, era el tiempo donde la gente no podía morir. Y buscabas tu muerte y no había muerte. Había gente en gasolineras echándose gasolina. No moría, se quemaban y no morían. Así su cuerpo estuviese hecho pedazos, su cuerpo seguía vivo. No moría. No hay manera de que puedas morir. No se puede morir. Se cortaban la garganta, se apuñalaban el corazón. No moría. No moría. ¿Por qué? Porque escrito está el tiempo del no tiempo. El tiempo de la no muerte. Nadie puede morir. Y fue después de la oscuridad. ¿Y qué fue ese estallido? Creo que fue un terremoto, fue algo de la naturaleza, me dijeron. Fue un terremoto tan fuerte que sacudió el mundo completo. Y había demonios entre nosotros. Eso también lo vi, demonios, demonios. Salieron de las grietas que se hicieron cuando la tierra se movió. Creo que se movió del lugar, tembló, fue algo fuertísimo. Entonces, pues desperté cuando dijo despierta. Me dijo el tiempo del no tiempo. Escrito está. Recuerda. Me levanté, estaba toda mareada, casi me caigo. Tuve que ir agarrando de las paredes para correr al baño a hacer pipí. Y de momento al despertar lo olvidé todo. Pero después cuando vine a acostarme, porque me sentía tan cansada, me siento demasiado cansada, me siento muy cansada, como si no hubiese descansado nada. Y con mucho sueño. Porque dormí, pero no dormí. Me llevaron a ver esto. Entonces, tenemos que prepararnos porque solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo para que se llegue el tiempo del no tiempo. Si tienes algo que compartir, puedes enviarme un correo a esta dirección. Recuerda, like, comenta y comparte. Suscríbete. Sin más que decir, me despido.